Bienvenidos a 10 tradiciones medievales tan raras que no te enseñaron en la escuela. Comenzamos con: la gente medieval quemaba gatos por diversión. Mientras que los antiguos egipcios adoraban a los gatos como dioses, los europeos lo asociaban con el diablo. Los cristianos de la Edad Media creían que Dios les había dado dominio sobre el mundo de la tierra. Mientras que los perros cumplieran felizmente sus órdenes, los gatos parecerían incapaces de ser controlados, infundiendo terror en el corazón del humano. Estas ansiedades encontraron incluso camino en la ley religiosa cuando el Papa Gregorio IX emitió una bula papal llamada Vox in Rama el 13 de junio de 1233 después de Cristo. Este decreto oficial declaró que el mismo Satanás tomaba rutinariamente la forma de un gato y que los adoradores del diablo besaban el ano del animal en los banquetes de magia negra para obtener el favor de Lucifer. Por esto, cuando estaban aburridos o por ejemplo cuando encontraban un gato, lo querían extinguir quemándolo vivo. Seguimos con la práctica de trepanación. La trepanación puede parecer una vacilación nerviosa, pero la cirugía medieval era mucho más espantosa que eso. Esto es barrenador, una práctica primitiva acertadamente nombrada. Llevó a los médicos medievales a perforar los cráneos de sus pacientes para aliviar una variedad de dolencias, desde convulsiones hasta migrañas. Los médicos creían que exponer la membrana de la dura madre del cerebro y la médula espinal al aire fresco ayudaría a curar a las personas de sus dolencias. Los médicos utilizaron una lista de instrumentos rudimentarios para hacerlo: rocas y herramientas de madera hasta abrazaderas y taladros de metal. Los preparativos naturalmente incluían afeitar parte de la cabeza del paciente enfermo. Las trepanaciones a menudo se realizaban por problemas como la epilepsia o la posesión demoníaca. Sin embargo, la costumbre medieval tenía raíces antiguas, habiendo sido practicada por civilizaciones de todo el mundo durante milenios. Hasta unos dicen de que fue el primer procedimiento médico de la historia. Mucha gente analizó este tipo de comportamientos y se señaló que el cráneo mostraba signos de nuevo crecimiento después de practicar este increíble procedimiento, lo que significa que el paciente había sobrevivido a la terrible experiencia de que le traspasaran el cráneo vivos. O sea, sí funcionaba lo que estos hacían. Seguimos con que antes el divorcio estaba muy bien visto y las parejas casadas solo podrían divorciarse en un combate. Si bien los procedimientos de divorcio modernos ciertamente no son placenteros y prácticamente es como si se mataran, la extraña práctica del divorcio en las primeras eras era demasiado rara. Mediante un combate se determinaba esto. Según las instrucciones, el esposo era metido hasta la cintura en un hoyo de 1 metro de ancho excavado en el suelo, con una mano atada a la espalda. La mujer debía estar armada con 3 rocas, cada una con un peso de entre 1 y 5 libras y cada una envuelta en tela. El hombre no podría salir de su agujero, pero la mujer era libre de correr alrededor del borde del pozo. Si el hombre tocaba el borde del foso con la mano o el brazo, tenía que entregar uno de sus palos a los jueces. Si la mujer lo golpea con una piedra mientras él lo hace, pierde una de sus piedras. Los confusos relatos de Keal Fowler fueron descubiertos por el profesor Kenneth. El juicio por combate, en el que el acusado puede solicitar un duelo en lugar de un juicio, había sido documentado durante mucho tiempo por los historiadores. Mientras tanto, el divorcio por combate aparentemente solo fue descubierto por académicos en los últimos años. El manuscrito de Talhofer contenía representaciones ilustradas de la prueba anticuada. Principalmente narraba divorcios por combate en la Alemania medieval, que se volvieron cada vez más raros después del principio del siglo XXIII. Estos relatos finalmente arrojaron luz sobre la dinámica del género de la época, en la que los hombres tenían una desventaja sustancial durante la pelea. Si bien los académicos continúan debatiendo cómo se desarrollaban las sentencias de divorcio, los participantes probablemente continuarían hasta que uno de ellos capitulara. Eso a menos que no hayan sido golpeados o estrangulados hasta la muerte de antemano. Seguimos con la ejecución de animales como si fueran un veredicto. El derecho a un juicio justo e imparcial por un jurado de pares sigue siendo uno de los principios más sagrados de los Estados Unidos. Brinda al acusado confianza en el sistema judicial y la esperanza de que su destino no sea determinado por un juez parcial. Si bien los animales no tenían noción de esto y todavía fueron aprobados por la Europa medieval, según el historiador Edward P., incluso a las ratas rebeldes se les enviaba una carta de consejo amistosa para inducirlas a abandonar cualquier casa en la que su presencia se considerara indeseable. Esta dinámica también afectó a los cerdos. El caso mejor documentado en este sentido fue impulsado por la muerte de un niño de 5 años en 1457 en Francia.
Los aldeanos fueron testigos de cómo una cerda y 6 de sus lechones atacaron fatalmente al niño, lo que llevó a un juicio en toda regla repleto de 2 fiscales, 8 testigos, un juez y un abogado defensor del cerdo adulto. Con testimonios de testigos y salpicaduras de sangre en los cerdos, el tribunal dictaminó fácilmente que el cerdo había atacado fatalmente al niño fallecido. Los lechones, en tanto, fueron exonerados por su corta edad. Al final, la cerda fue colgada por las patas traseras de una horca improvisada en un árbol. Si bien los juicios con animales en la Edad Media pueden parecer extremos hoy en día, alguna vez dominaron incontables horas de citas en los juzgados. Solo requería denuncias penales para que animales como cabras, caballos y perros fueran sometidos a estos procedimientos y fueran sacrificados o ahorcados por su supuesta mala conducta. Y bueno, pues, ¿por qué ellos hacían esto si supuestamente se sabía que los animales no tenían conciencia? Pues este racionamiento detrás de esto era comparable a la quema medieval de gatos. Los cristianos europeos de la Edad Media creían que Dios les había otorgado el dominio sobre la tierra y que ellos estaban a cargo de asegurar una rígida jerarquía de leyes con respecto a los comportamientos terrenales. Afortunadamente, la práctica se ha ilegalizado durante mucho tiempo. Continuamos con la imagen de la miniatura. Esta es la extraña tendencia de moda renacentista. El gran tamaño conlleva una gran responsabilidad decorativa y los hombres de medios estuvieron a la altura de las circunstancias. Brocados, demascados, enjollados, bordados, estañados y ornamentaron sus copias hasta que se volvieron como árboles de Navidad andantes. Los niños de hasta 7 años podían llenarse de seda y satén. Codpice incluso encontraron su camino hacia la guerra. El traje de armadura del rey con una cofia bulbosa que pesa más de 2,5 libras todavía se exhibe en la torre. A finales del siglo XVI, la coraza se había convertido en una flor de chancro en la forma masculina y declinó tan repentinamente como había ascendido. Al parecer, para que el batallista tuviera más comodidad en el momento de la guerra y también tuviera más espacio sus cojones, y mostrando por medio de la jerarquía el tamaño de sus miembros, empezaron a adoptar esta rara estética que hasta la llevaron a la armadura de los caballeros guerreros. ¿Sabías que las hemorroides se quemaban con hierros candentes? Desafortunadamente para los pacientes de la Edad Media, los tratamientos de la hemorroides no incluían enfoques refinados ni anestésicos. Los médicos medievales usaban piezas de hierro rojo con el que marcaban a las vacas para quemar las hemorroides, o simplemente usaban las uñas para raspar las venas hinchadas del ano del paciente. A los que sufrían de hemorroides en la Edad Media se les llamaba comúnmente víctimas de la maldición de San Fiacro. El apodo era contradictorio, ya que el sacerdote católico era en realidad el santo patrón de las víctimas de las hemorroides. Cuenta la leyenda que una vez él también tuvo hemorroides, pero se sentó en una piedra y se curó momentos después. Los médicos contemporáneos han instruido durante mucho tiempo a las personas con hemorroides que no se sienten directamente sobre el grupo de venas hinchadas y que las dejen descansar. San Fiacro presumiblemente permitió que sus hemorroides se reintroducieran en su ano sentándose en una piedra. Para los pacientes medievales, para quienes eso no funcionó, empezaron a emprender estos métodos y otros, como quemarlo con una varilla de hierro a puro fuego. Bueno, querido panda, esta gente creo que estaba un poco loca. Tenían muchas cosas que parecen de la India hoy en día. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. Si te gustó, regálame tu me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Chao.